Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde. Mañana es tarde para poneros fresquitos, que hace muchísimo calor ya en la ciudad de Valencia y alrededores. Y bueno, pues os recomiendo que busquéis zonas de sombra, que no estéis muy expuestos y expuestas al sol y sobre todo ropa fresquita, ropa que no os invite a pasar más calor del debido, porque la sensación térmica que está haciendo en nuestra ciudad, entre eso y la humedad que tenemos ya de por sí aquí en Valencia, es brutal. Dicho esto, comenzamos semana. Hoy noche de San Juan, mucho cuidado en las playas, pero sobre todo a disfrutarlo. Y mañana celebraremos la festividad de San Juan trabajando. Estaremos aquí con música, con diversión, con entrevistas para celebrar este día tan especial y tan señalado, porque dicen que la noche de San Juan es la noche más mágica del año. Esperemos y que nos traiga cosas muy buenas. Esto es como lo de los Reyes Magos. Que sea una noche mágica y que nos traigan cosas muy buenas. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook, de Instagram y por supuesto de nuestro canal oficial de YouTube, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo y pestañita de podcast. Si además estáis retrasados o retrasadas con el tema de escuchar los programas y queréis recordar algún episodio, tenéis el iVoox y el Spotify también para poder buscarnos simplemente tecleando Mañana es tarde y el vínculo directo con todos vosotros a través del WhatsApp 690 19 95 65 690 19 95 65. Hoy vamos a hablar de literatura. La saga de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi llega a su fin. Vamos a hablar con la autora. Nos vamos a ir a Flumen, un espectáculo muy chulo que se llama Mediterráneo, que podremos ver el próximo jueves a las 8 de la tarde. Vendrá, hoy es lunes, el profesor Salvador Gil Gironés y acabaremos hablando de cine con Ramón Ferrer y un director muy, pero que muy especial. Todo eso no podría ser de otra manera con los mandos técnicos de nuestra jefaza, Atenea Sastre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el lunes? Lunes. Tú eres como Garfield, ¿no? Odio los lunes. Exactamente. Esa viñeta es muy mítica, de siempre los lunes se metía ahí en su casita de dejarme en paz. Me falta la lasaña, pero bueno. Bueno, ¿te gusta la lasaña? Sí, aunque hace mucho tiempo que no. Pues tendrás lasaña, no te preocupes. Tus deseos son órdenes. ¿Tenemos algún mensaje? Pedro nos da los buenos días. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estén? Estén bien, ¿no? Bueno, pues vamos con el editorial del día de hoy, porque enseguida tenemos que hablar con Eva García Sáenz de Urturi, que nos tiene que contar este final de la saga de los longevos. El sábado visité Catarrocha, porque fui a un evento donde inauguraban el casal de la Falla Larrecho. Un casal donde el agua llegó a 2,80 metros de altura. Y estaban las marquitas. Pues 9 meses después, que están a punto de cumplirse, me di una vuelta por allí. El abandono, la desidia y la herida abierta
en el corazón de esa población valenciana. Debía de ser un proceso urgente de recuperación. Para mi gusto se ha convertido en un símbolo vergonzoso de abandono institucional y falta de voluntad política. Lo que era un pueblo acogedor, un pueblo donde la gente disfrutaba, apreciado tanto por los propios habitantes como de la gente que venía de fuera, pues es un desastre. Es un desastre. Lo que más duele no es el estado físico del lugar. Y os voy a contar. Hay calles enteras donde no hay puertas de entrada a las viviendas. Todos los garajes con las persianas levantadas. El barro sigue estando por todos los sitios. El olor a ese barro, a esa humedad, es indescriptible. Y a eso no hay derecho 9 meses después. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están los recursos para recuperarse? ¿Dónde está el respeto por la zona? Que no estamos hablando solo de un pueblo. Estamos hablando de vidas, de personas. Evidentemente de los ascensores ya ni os cuento. 9 meses después, yo os invito, en este caso os hablo de Catarrocha porque fue la localidad donde estuve, pero os invito a pasar por Catarrocha, Benetússer, Sedaví, Massanassa. Y lo más preocupante es que te dicen que, bueno, está volviendo a la normalidad. Mirad, os lo voy a decir claro, mis cojones 33. De normalidad, nada. Porque aquello da muchísima pena. Pero es lo que te dicen los propios habitantes de allí. Claro, es que como aquí no llovía y nadie avisó. Ya, pero es que aunque avisasen, las puertas iban a ir por el aire igual. Eso es así. Pero los destrozos son importantísimos. Y os repito, lo más preocupante de todo es el silencio. Y el silencio de los responsables políticos. Y me da igual que sean a nivel comarcal, a nivel Generalitat o a nivel nacional. Silencio en general. Aquí no ha venido nadie a ayudar en nada, ni a recuperar nada. Hoy es 23 de junio. El metro a Torrent iba a empezar el 21. Dicen que a final de semana. Silencio. Y silencio de los medios. Bueno, en este caso, de las provincias tengo que quitarme el sombrero porque todos los días, y así reza en su cabecera, no olvidamos. Y es un silencio institucional ante la evidencia, porque parece que como no estás allí no pasa nada, pero en el momento que vas a una de estas zonas y descubres lo que ocurre en realidad es cuando te tiras las manos a la cabeza. Nos han dejado abandonados. Es una crisis de gestión pública, de valores. Es una crisis fundamental. ¿Os imagináis? Ahora estamos en verano, pero ¿os imagináis en invierno esta gente sin puertas, sin ventanas? Hay que exigir explicaciones. Y no solo me vale el mazón de dimisión. Hay que exigir explicaciones. Que nos cuenten por qué no están arregladas las puertas, por qué los seguros están tardando, por qué solo llegaron primero las ayudas del señor Roch y no las institucionales. Hay que exigir explicaciones, hay que exigir responsabilidades y sobre todo una acción inmediata, que no la hay. No la hay. Esta zona cero de la Dana, de la Riada, no es una zona más, no es un lugar más. Es una parte del corazón de nuestra región que lo está pasando fatal. Y no nos damos cuenta, porque al otro lado del río estamos aquí de jiji, jaja. Y es así. No somos valencianos, no somos tan nuestros. Tengamos un poquito más de identidad. Cultural, sí, muy bien. La cultura está muy bien. Pero identidad emocional.
y un poquito más de empatía. Y no como están haciendo los políticos, que están tratando estas localidades como un vertedero olvidado. Nosotros no nos olvidamos. Mañana es tarde. Y vamos con las noticias del día, mientras que nos ponemos en contacto ya con la primera invitada del día de hoy. Las provincias. Abre. La acusación popular pide cárcel para Ábalos, quien ha llegado al Supremo entre gritos de, abro comillas, putero. La DANA a nivel catástrofe ha superado todos los protocolos, tal como indica Alfonso Colorado, nuevo director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. La guerra en Oriente Medio también es protagonista. Trump asoma al mundo a la mayor escalada bélica en 80 años, la venganza de Irán, las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y las empresas valencianas se juegan casi 300 millones en exportaciones. Detenido por empujar al vacío a una mujer desde 7 metros de altura en una estación de bus en Madrid. La mujer resultó gravemente herida tras la caída y tuvo que ser trasladada al hospital 12 de octubre. Y una noticia entre la tragedia, rozando la tragedia, y la cultura. Herido un campanero mientras volteaba las campanas en la procesión del Corpus de Valencia. Y ojo con las estafas este verano. 4 detenidos en Valencia por estafas en apuestas deportivas y suplantación de identidad. Por otra parte, en el interdiario.es, la Generalitat destina 265 millones de euros para recobrar la movilidad de las zonas afectadas por las riadas. Juan Viesca alerta sobre los riesgos de corrupción de los fondos europeos. Nos pueden asfixiar si no demostramos que hacemos las cosas bien. Por otro lado, José Ramón Chirivella, de Juristes Valencians, Morán y Bernabé actúan según los intereses de Sánchez y no de los valencianos. Y Héctor González nos comenta que Catalá no ha hecho grandes cosas, pero la oposición no tiene alternativa fuerte. Estas y otras noticias a través de la web del diario Las Provincias y nuestro diario de cabecera, interdiario.es. Para más información también, boletines horarios en esta casa. Y vamos ya a hablar de la saga de los longevos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros micrófonos a una de las autoras más leídas y queridas de la narrativa española contemporánea. Su pluma ha conquistado millones de lectores con thrillers como El silencio de la ciudad blanca o su premiada novela histórica Aquitania. Pero todo comenzó con una historia diferente, fascinante y atrevida: la saga de los longevos. 13 años después del inicio de esta aventura literaria, Eva García Sáenz de Urturi regresa con el esperado final El camino del padre, la tercera entrega de esta trilogía que mezcla historia, amor, secretos milenarios y personajes que han vivido siglos. Hoy vamos a hablar con ella sobre el origen de estos longevos, los desafíos de cerrar una saga tan querida y qué podemos esperar de este final que promete respuestas, emoción y, ¿por qué no?, nuevas preguntas.
Así que le damos la bienvenida Mañana es tarde a Eva García Sáenz de Urturi. Eva, un lujo tenerte con nosotros, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Eva, han pasado muchos años desde que publicaste La vieja familia, la primera entrega de esta saga que nació casi como una obra de culto en internet, ¿no? ¿Qué te motivó a volver ahora a este universo? Básicamente ha sido la insistencia de los lectores, porque han sido 12 años desde 2014 y después la segunda parte de 2012, que ellos seguían buscándolos en las librerías, en el formato de papel. Obviamente esos libros con tantos años ya se agotan, y seguían buscándolo en librerías de segunda mano y también en internet. Se estaban vendiendo en webs como eBay o Todo Colección, se estaban vendiendo por 700 y pico euros esas primeras ediciones agotadas. Y ellos seguían año tras año, es decir, yo iba sacando thrillers, iba sacando novela histórica como El Premio Planeta, y ellos continuaban pidiendo la tercera parte, ¿no? El cierre de la trilogía. Así que básicamente ha sido una labor de escucha y dar un poco por agradecimiento, ¿no? De que ahí empezó todo, dar a esos lectores lo que pedían, que era el cierre de la trilogía. Eva, ¿fue difícil retomar la historia con tanto tiempo de demora y reencontrarte con personajes que ya llevaban tanto tiempo en la mente de los lectores, como tú dices, pues eso, demandándolos, ¿no? Realmente aparecían esos personajes en Los ritos del agua y en Los señores del tiempo, en la segunda y en la tercera parte de los 5 libros del silencio de la Ciudad Blanca de Kraken. Entonces, son personajes que he tenido siempre bastante presentes y que no han aparecido solo en estos 3 libros de la trilogía de los longevos, sino que también comparten universo con Kraken. De hecho, en Los señores del tiempo, en la tercera parte del silencio de la Ciudad Blanca, se explica la relación familiar que hay entre los longevos y entre el abuelo y Kraken. Es decir, que siempre han convivido esos 2 universos literarios para mí. En esta tercera parte, además tenemos aquí, nos han mandado la edición de los 3 libros, una edición maravillosa, preciosa. En esta tercera parte, El camino del padre, hay revelaciones sobre el pasado de Gunnar, sobre el linaje de la vieja familia y sobre tradiciones que se arrastran desde hace siglos. ¿Cómo estructuraste una historia que viaja entre el presente, el siglo XIV, sin perder el ritmo ni la emoción? Pues ese es el gran reto, ¿no? Para explicarlos a ellos, personas que han vivido tantos años y que han nacido en diferentes culturas, había que explicar distintos momentos de su pasado, desde su nacimiento hasta momentos en los que les infligieron algún trauma, y para eso tenía que retrotraerme mucho, en algunos casos, como bien dices, ¿no? Pues me retrotraigo al camino de Santiago inglés en el medievo, que era el camino de Santiago que se hacía por mar desde el sur de Inglaterra hasta Galicia, o hablamos de la época de los padres peregrinos en el siglo XVII, cuando aquel viaje hasta las costas de Massachusetts desde Inglaterra. Ha sido mucha labor de investigación, también de viajes y de conocer todos aquellos lugares y lo que queda de ellos en los museos, y siempre ha sido un reto el que esos flashbacks históricos también tengan intriga, también tengan rapidez y también sean fácilmente digeribles para los lectores, ¿no? A pesar del componente fantástico, pues eso, la longevidad, los clanes antiguos, esta saga... No tiene ningún componente fantástico, es algo que los periodistas en esta reescritura de los longevos, en esta reedición de los longevos, estáis poniendo mucho en los titulares que es saga fantástica, que son seres fantásticos. Esto en 12 años en ninguna reseña de lectores que sí que han leído la novela nunca se ha hablado ni de seres fantásticos. De eso va la novela, de que no es novela fantástica. Entonces me impongo mucho en eso porque puede confundir a lectores que no se hayan acercado a la trilogía y que digan, yo no quiero leer la novela fantástica. Es que no trata de eso, ¿sabes? Por eso siempre os ponen mucho a los periodistas que habláis de eso de, es una novela fantástica o inmortalidad. No es una novela de inmortales, es una novela de personas que mueren, precisamente mueren bastante, mueren a pares, ¿no? Eso te iba a decir, la saga trata temas muy humanos, ¿no? Como la pérdida, la identidad, el amor imposible.
¿Esto ha sido clave para el éxito de la novela? Yo creo que lo clave, la clave ha sido la humanidad de los personajes. El que pese a que tengan tantos años, los lectores, fíjate, paradójicamente se han proyectado tanto en los personajes que, no sé, algo ha pasado con esta saga para que la gente siga pidiéndolo 12 años después. Novelas que se publican y que ya no están tiempo después en librerías, hay miles, prácticamente el 90% de ellas, excepto los long sellers, ¿no? Que son muy poquitos, para que la gente los pida y siga insistiendo, pese a que tú no estás dejando de escribir, sino que cada año publicas un nuevo libro y que además ese nuevo libro siempre es un éxito, siempre es un bestseller, algo sucede para que también te sigan pidiendo eso a lo largo de tantos años. Y yo creo que ha sido esa humanidad de los personajes que se ha quedado en el corazón de los lectores y que necesitaban saber realmente su historia, su final, cómo termina, ¿no? Eva, reescribiste parte de los 2 primeros libros para que todo encaje. Están reescritos enteros. ¿Qué ajustes crees tú que eran necesarios y por qué decidiste hacerlo? Primero porque no soy la misma escritora que la que empezó. Ten en cuenta que cuando empecé a escribir en 2009, la saga de los longevos era mi primera novela. Cuando se han vuelto a publicar ahora en 2024-2025, había 10 novelas en medio, había un premio Planeta, había 4 millones de lectores y miles de horas de práctica narrativa en el despacho escribiendo. O sea, ha sido los últimos 16 años de mi vida. Entonces, las 2 primeras novelas que se han reeditado están reescritas de arriba abajo. He mantenido la esencia de lo que después quería continuar en la tercera parte. Las subtramas que tenían que ver pues con el día a día del Museo de Arqueología, etcétera, que después no tenían continuidad en la tercera parte, se han eliminado, primero por el peso de la historia, para que no fuese una novela de 700 y pico páginas, sino de 400 y pico, y sobre todo está reescrito con la pátina mía del presente, de mi estilo narrativo en el presente, ¿no? Por eso cuando me preguntan los lectores que si lo compraron en su momento, oye, tengo que releer la nueva edición, yo lo haría porque vas a tomar mucho mejor el hilo releyendo los 3 ahora, claro. ¿Qué ha sido lo más desafiante al escribir este cierre? Dar a cada personaje el cierre que merecía, tanto a los protagonistas como a los antagonistas, ¿sabes? Esa parte de ser un poco una especie de demiurgo y repartir tanto premios como castigos, ¿no? ¿Y lo más satisfactorio de todo? Lo más satisfactorio es la coherencia del final, el hacer un cierre que yo como autora he quedado satisfecha, y esa sensación de que no podía haberlo cerrado de ninguna manera para ninguno de los personajes. Ha sido lo que desde el principio tenía claro que tenía que acabar así para cada uno de ellos, con todos los grandes secretos que se desvelan en la última tercera parte y que ahora mismo a esos primeros lectores que ya lo han leído les tienen tan locos, ¿no? Quién es Gunnar en realidad, quién es Adriana en realidad, cuál es la verdadera relación entre ellos, etcétera, etcétera, que ha estado muy bien escondida a lo largo de las 3 novelas y ahora es cuando por fin todo encaja y he permitido a los lectores tener esa visión ya de 360 grados de quiénes eran realmente ellos. Oye, Eva, y aunque dices que esta es la última entrega, ¿te costó cerrar del todo la puerta a este universo? No, yo creo que ya era hora. Después de 16 años no soy la misma persona que empezó narrativamente hablando, o sea, no soy la misma escritora que la que tenía 37 años y yo pienso que todo tiene que tener, todas las series, todas las trilogías, todas las sagas tienen que tener un final. Entonces, cuando ahora algunos lectores se proyectan un poco y dicen, oye, ¿por qué no escribes una cuarta? No, es la tercera, quiero dejar claro que la tercera es el cierre y que cierro absolutamente todos los destinos de todos los personajes, principales, secundarios, incluso los episódicos. Todos están cerrados y todos están explicados sus cierres. Pues Eva García Sáenz de Urturi, enhorabuena por este cierre.
Esperamos nuevas novelas tuyas, que seguro que estás ya a puntito. Enhorabuena por esta nueva edición con estos 3 ejemplares: La vieja familia, Los hijos de Adán y El camino del padre, que forman la saga de los longevos. Muchísimas gracias por habernos atendido en Mañana es tarde y un abrazo muy grande. Lo mismo, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Era Eva García Sáenz de Urturi, la saga de los longevos. Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. El Puerto de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda, con una exposición que combina ironía y humor con información sobre actuaciones reales en sostenibilidad. Consciencia en Verd, conciencia por el medio ambiente. Exposición Consciencia en Verd, Puerto de Valencia, edificio del reloj, del 2 al 29 de junio. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 € si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Conecta con la música, gastronomía, naturaleza, cultura y vino de Tierra Bobal. Del 27 al 29 de junio en Tierra Bobal Fest, una experiencia única en el interior de la provincia de Valencia. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y para no dar equívocos, la saga de los longevos de Eva García Sáenz de Urturi, nosotros hemos sacado la información tanto de Planeta como de la Casa del Libro como de Amazon, que también vienen reseñas literarias de varias editoriales, fecha de publicación, bla 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 bla, autora Eva García Sáenz de Urturi, géneros ficción, fantasía romántica, fantasía contemporánea. Cuando le he preguntado por fantasía, ella ha dicho que no. Igual es que al reescribirlo ha quitado la fantasía. Pero
Lo digo, vengo a decir porque no quedemos nosotros como los malos de la película, es que los periodistas, como decía ella, no, es que es la información que nos dan. Y con eso es con lo que trabajamos. Esto es como, bueno, nada, no quiero entrar en más polémica porque no vale la pena. Pero hay que matizar porque hay gente que dirá, bueno, ¿y esto es dónde se han sacado? ¿Qué fantasía? Si ella ha dicho que no. Bueno, pues de los datos que nos dan. Evidentemente aquí no inventamos nada. Evidentemente no me he leído ni la primera letra de estos 3 libros, pero sí que he buscado la información donde tocaba para poder realizarle una entrevista digna a la gran escritora Eva García Sanz de Urturi. Pero jugando a la defensiva, pues no mola porque las cosas no se hacen con maldad. Al contrario, las cosas se hacen para que aprendamos todos un poquito. Dicho esto, tenemos a nuestros enanitos musiqueros. Ay, que los echabais de menos hoy. Pues yo sí. Hoy sabéis que la actualidad pues ha llegado Ábalos a declarar y bueno, pues lo han recibido ahí con vítores y con algarabía y alboroto. Nos vamos a ir con los enanitos musiqueros y hoy os presentamos el temazo Al Supremo que nos vamos. Por la puerta de los jueces llegó don José Luis, con el ceño bien templado y rumores por allí. La plaza estaba encendida, la calle se estremeció, y entre gritos desgarrados una voz le repitió: ¡Pa! ¡Putero! Gritó la gente sin perdón ni cortesía, y el eco de aquella frase retumbó en la judicía, mientras Colgo tan prudente decía con voz quebrada: aplazadme la palabra, que aún no tengo coartada. Ah. Se reunieron en domingo como hermanos en dolor, Ábalos y su pupilo a trazar su salvación. Quien habló con anticorrupción, quien vendió su posición. La estrategia es invisible, pero huele a confusión. ¡Pa! Putero volvió el lamento, traficante de influencias, y en los mármoles del Alto se agitó la transparencia. Dicen que el juez no sonríe, pero nota en su libreta: a estos dos los quiero lejos de mi toga y mi chaqueta. Volvió el lamento, traficante de influencias, y en los mármoles del Alto se agitó la transparencia. Dicen que el juez no sonríe, pero anota en su libreta: a estos dos los quiero lejos de mi toga y mi chaqueta. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Mediterráneo es una celebración, es un lugar de encuentro, un lugar donde las culturas han intercambiado sangre, han intercambiado conocimientos a lo largo de los siglos y los siglos. Y te acercas y te vas después de marea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, se conoce y se teme. Muy buenas noches. Esto pretendemos que sea Mediterráneo, una recopilación, un recorrido por todas esas canciones que nosotros desde niños escuchábamos y por otras tantas que cuando se escribieron ni tan siquiera habíamos nacido y que conforman el repertorio más bonito escrito en una única lengua. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que ha sabido fusionar la potencia vocal del gospel con la emoción del soul, el teatro musical y el talento local e internacional. Os hablo de Pablo de Torres, director artístico y alma creativa detrás de Better Souls,
Una compañía que no solo ha llevado su música a escenarios de toda España, sino que ha emocionado a miles con su energía única. Vamos a hablar con él sobre su último espectáculo, el proceso creativo, los retos de liderar, por supuesto, una compañía artística en los tiempos que corren. Y bueno, vamos a conocer el alma y alguna voz que dan vida a este espectáculo en el escenario. La cita obligada es el próximo 26 de junio en nuestro querido Teatro Flumen, y Belter Souls nos deleitará con Mediterráneo, la canción en español con el color de la música Souls. Así que le damos ya la bienvenida a Pablo. Pablo, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de aterrizar ya en Valencia con Mediterráneo, con esta propuesta que hemos creado para la ocasión, y emocionados y nerviosos por llegar allí. Oye, tú eres director musical y fundador de Belter Souls, ¿no? Eso es. Y también participas en el elenco. Sí, claro, soy también director de Mediterráneo, de este espectáculo, y pianista sobre el escenario. Oye, ¿cómo llegáis a fusionar todos estos estilos y adaptarlo pues a una música tan española y tan reconocible como, por ejemplo, el Mediterráneo de Serrat? Pues al final Mediterráneo, el espectáculo, es un poco el resumen de la historia de nuestra trayectoria. Nosotros nacimos como compañía hace ya 9 años como un coro gospel al uso, en el que prácticamente en nuestra totalidad interpretábamos pues música gospel, soul, de raíz afroamericana, todo en inglés. Pero hay una frase muy bonita de Nelson Mandela, que conocimos hace no mucho, que dice: si le hablas a un hombre en un idioma que entiende, le llegarás a su mente, pero si le hablas en su lengua materna, llegarás a su corazón. Y eso es un poco el resumen de lo que nos ha pasado con Mediterráneo. Después de 9 años cantando y emocionando y transmitiendo a través de la música esa de raíz afroamericana, del soul, del gospel, un día por pura casualidad nos dimos cuenta que eso lo podíamos llevar a las canciones que forman parte de nuestro ADN, las que escuchábamos de niños, las que todos tenemos impregnados en lo que nosotros somos, que es esa música en castellano. Y nos dimos cuenta que eso se podía fusionar, esas canciones, con el gospel, con el soul, con esas grandes voces, y de la fusión de eso nace Mediterráneo, que la verdad que ha sido un descubrimiento para nosotros, que el público está celebrando muchísimo por todos los sitios donde estamos yendo, y que esperamos que en Valencia el próximo jueves también sea así. La selección de autores es muy diversa y súper potente, ¿no? Al azar, ¿vale? Serrat, Nino Bravo, Rocío Jurado, Rosalía. Lo combináis junto a Machado o Federico García Lorca. El proceso de este repertorio, ¿qué criterios ha seguido para unir canción y palabra? Pues ha sido muy difícil la selección de repertorio, porque todos nos hacemos una idea de ello, pero en el momento en el que te pones a estudiar, a bucear ya más en profundidad en todo el repertorio en lengua castellana, te das cuenta de la enorme riqueza que tenemos, tanto a nivel de canción como de poesía en nuestro idioma. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ser de un país que tiene la lengua posiblemente más rica del mundo y hasta eso 100% plasmado en su cultura. Al final lo que hemos intentado es hacer un repertorio por todos esos grandes clásicos. Tú comentabas algunos autores que no podían faltar, por ejemplo, Nino Bravo, Serrat, Rocío Jurado. También hemos tratado de traer algunos de Latinoamérica, como Mercedes Sosa o Antonio Machín, que también forman parte de esa historia de nuestro idioma, y unirlo todo con pasajes de poesías, de obras de literatura, incluso de citas de cine, de otros autores como Machado, como Lorca, que forman parte también de la historia de nuestras letras de manera fundamental. Sin duda alguna, hay que estar muy, muy preparados para poder realizar este tipo de trabajo. Yo, que me precio de ser músico, de tocar la percusión y demás, cuando Ramón me propuso, nuestro productor, a hablar con vosotros por este tema, dije: jolín, Ramón, qué propuesta más interesante y musicalmente hablando más difícil de ejecutar, porque es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué canción de Nino Bravo lleváis en el repertorio? Hacemos Libre. Libre, pues tú imagínate un Libre mezclado o pasado por el tamiz del soul, del funky, del gospel. ¡Guau! Eso no es nada fácil, ¿eh?
la verdad que no sé si es fácil o difícil. Lo que sí que creemos que es único, que no se había hecho antes, el reversionar en estos estilos este repertorio, y concretamente con Libre. Libre, curiosamente, fue esa canción que por casualidad nos trajo a Mediterráneo, porque fue la primera con la que, por una casualidad de la vida, experimentamos el cómo fusionar esta canción en español con estos géneros, ¿no? Y la verdad que queda una versión impresionante, que la gente se sorprende, porque al final es un tema, más en Valencia, que todos conocemos, que todos identificamos con un momento de nuestra vida, que a todos nos transporta a un sitio bonito, pero escuchar de una forma, con esas voces grandes, esas voces de la música negra, del soul y del gospel, versionado así, la verdad que no deja indiferente a nadie. El sello vocal de Belter Souls es muy reconocible, ¿no? Sois potentes, emocionalmente brutales, tenéis una gran presencia escénica. Adaptar este estilo tan característico a la fusión con los textos literarios, entiendo también que ha sido un gran trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo os ha costado montar este espectáculo? Pues llevamos casi un año, que hemos estado casi un año montando el espectáculo hasta que comenzamos a girarlo hace un par de meses. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte con el equipo que integra este Mediterráneo, porque de toda la parte de dramaturgia, de esa unión de textos, de hacer que el espectáculo sea eso, un espectáculo más allá de que un concierto, se ha ocupado Fran García, que es uno de los dramaturgos y escritores más reconocidos de este país, que ha trabajado con compañías de teatro como Ron Lalao, como Hay Teatro, y la verdad que ha hecho un trabajo excepcional, porque no es fácil unir esa potencia de las grandes voces, de los momentos musicales súper intensos, con transiciones con poesía musicalizada, con textos que todos reconocemos de Lorca, de Machado, pero que de pronto le dan un sentido diferente a esas canciones, y la verdad que a nivel de conjunto de espectáculo crean una atmósfera y un ambiente que van transportando al espectador por paisajes preciosos. Te veo muy emocionado, Pablo, la verdad. Sí, creo que de verdad que nosotros llevamos casi 10 años trabajando, hemos hecho grandes giras con espectáculos muy grandes por toda España, hemos trabajado en eventos y para marcas muy potentes, pero cuando dimos con esta fórmula, con esta esencia de lo que es Mediterráneo, y al final luego también nos lo ha respaldado el público que ya ha tenido la oportunidad de verlo, creemos que estamos ante algo de verdad especial, que emociona, que conecta, que toca con lo que llevamos dentro todos, porque es eso, es la música que forma parte del ADN de todos nosotros, con la que nos hemos criado, la que nos hace viajar a momentos que han sido mágicos en nuestra vida, y escucharla de esa forma así diferente, en un espectáculo tan íntimo, ir al teatro con la gente que quiere disfrutarlo, la verdad que creemos que merece mucho la pena, y el público lo disfruta y se emociona muchísimo. Claro, porque Mediterráneo pone en valor, aparte de lo que son las canciones y los artistas y demás, ponéis en valor la lengua española, ¿no? Y a través de diferentes y diversos géneros musicales. ¿Cómo se logra? Supongo que con Fran García habrás hecho un gran trabajo, ¿no? De mantener la coherencia estilística, porque claro, como decíamos al principio, ¿no? A ver cómo adapto a Serrat o con Rocío Jurado, Rosalía, ¿cómo habéis logrado esa coherencia estilística? Pues es una cosa que sorprendentemente ha sido mucho más fácil de lo que parece, y es porque creo que cuando una obra es buena, independientemente del género, del estilo en el que esté escrita o en el que esté producida, tiene algo que nos traspasa a todos. Y esto pasa con todas las obras y con todas las canciones y todas las poesías que usamos en Mediterráneo. Al final parece que está muy lejos una obra o un bolero de Antonio Machín de una canción actual de Jarabe de Palo, o que puede estar muy lejos una obra de Rocío Jurado de un poema de Lorca, pero al final son grandes obras escritas muy bien, que conectan con lo que somos y tienen mucho más en común de lo que a priori esperamos. Pablo, ¿qué mensaje o emoción te gustaría que el público se llevase tras ver el espectáculo? ¿Hay una reflexión detrás de este viaje mediterráneo? Te diría que hay dos reflexiones. Una, poner en valor lo que somos y de dónde venimos. Parece que estamos en un mundo en el que todo lo que es en inglés parece que es mejor y que nos cuesta valorar lo propio nuestro.
y en el caso de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra música, no es en absoluto así. O sea, somos absolutamente unos privilegiados de disponer del repertorio en nuestro idioma, tanto musical como literario, del que tenemos. Y por otro, y para mí incluso más importante que del cómo la cultura, el arte, la música nos hacen ser mejores personas y más felices. Yo estoy totalmente convencido de que, y me pasa tanto cuando subo al escenario como cuando voy como espectador, de que cuando entras a un teatro estás 1 hora y media disfrutando de música, de cultura, de arte, normalmente con alguien a quien quieres, a quien tienes cariño, que es con quien vas al teatro, sales siendo mejor persona, siendo un poco más feliz, habiendo olvidado los problemas. Y en este momento mundial que parece que todo atraviesa una crisis, que todo va a peor, creo que hace mucha falta que conectemos con eso que somos, que conectemos con el arte, con la cultura, que disfrutemos, que nos emocionemos y que vivamos eso, pues 90 minutos como pasa en Mediterráneo, y olvidarme de lo que pasa afuera y conectar con lo más bonito que tenemos el ser humano. Así que creo que ese es el mensaje o esa es la finalidad de lo que hacemos, que más allá de la música va de eso, de ser felices, de vibrar, de emocionarnos y de pasar un buen rato en el teatro. Es que como decía Nietzsche, ¿no? La vida sin música sería un error. Totalmente, no sé, ya solo si sería un error, no sé ni si sería vida. Entonces creo que de verdad merece la pena, y yo animo a todo el mundo, en este caso a los valencianos y gente que pueda acercarse, que creo de verdad que merece la pena, y que este jueves en el Teatro Flumen vamos a compartir algo verdaderamente especial. Sin hacer spoiler, ¿hay alguna canción o fragmento que te llegue a emocionar a ti especialmente dentro del espectáculo? Pues sí, y voy a hacer un pequeño spoiler porque creo que es muy significativo de lo que es Mediterráneo. Hacemos una versión de un bolero de Antonio Machín que se llama Envidia, que posiblemente no es de sus canciones más conocidas, pero que tiene una historia detrás que es preciosa y que la cuenta en el propio espectáculo, y que es como mi abuelo, que ya murió hace muchos años, cuando yo era un niño me descubrió esta canción y cómo eso conecta con lo que somos. Y al final es que eso es Mediterráneo, ¿no? Las canciones que han marcado nuestra vida y que nos hacen felices recordándolas asociadas a determinados momentos. Oye, lo has medio dicho ya, ¿no? Pero en un momento en el que lo inmediato parece primar, que tiene que ser el ya, si puede ser para ayer mejor que para hoy, apostáis por un espectáculo que tiene profundidad, que tiene belleza, que además es parte de nuestras raíces, ¿no? ¿Sientes que hay un público que necesita este tipo de propuestas? Siento que todo el público necesita este tipo de propuestas. Creo de verdad que evidentemente yo soy una persona bastante joven, tengo 32 años, pero estoy muy acostumbrado al consumo que dices, de lo inmediato. Creo que esa generación de TikTok se está transmitiendo también en las artes escénicas, en la música, en el teatro. Cada vez queremos producciones con estímulos más inmediatos que nos cambien completamente el foco de un segundo a otro. Pero creo que merece la pena de verdad también consumir obras o espectáculos o conciertos más reposados, más tranquilos, que nos permitan conectar con lo que de verdad somos y hacer una introspección y un análisis de cómo disfrutamos del arte. Y Mediterráneo lo creamos un poco en esa línea, en la de estar 90 minutos en el teatro de manera relajada, emocionándote, disfrutando sin esa inmediatez que nos consume en el momento actual. Pues, Pablo, haz un llamamiento a la gente para que acuda este jueves a las 8 al Teatro Flumen para disfrutar de este Mediterráneo tan especial, tan particular y tan lleno de vitalidad, de belleza y, por supuesto, de arte. Pues creo que un poco lo que he contado. Al final, Mediterráneo, la música, es una excusa para ir al teatro, desconectar de los problemas, del ruido del día a día, para ir con alguien que quieres y disfrutar de un momento que nos hace más felices, que nos hace vibrar, que nos hace emocionarnos, nos hace sentir, y creo de verdad que merece la pena. Creo que sales del teatro siendo un poco más feliz, siendo un poco mejor persona y habiendo invertido ese dinero, ese tiempo, ese ratito, ese esfuerzo de ir al teatro en algo que merece de verdad la pena. Así que ojalá la gente se anime en Valencia, quedan aún entradas y ojalá nos veamos este jueves en el Teatro Flumen a las 8, que merece la pena, de verdad. Creo que nadie se va a arrepentir. La cita a las 8, como decía Pablo de Torres, en el Teatro Flumen, Mediterráneo, a cargo de Belter Souls. Ya os lo he dicho, si queréis escuchar
a Nino Bravo, a Rosalía, a Rocío Jurado, de una manera, con mucho respeto, pero de una manera diferente, es el momento de disfrutarlo a través de este gran espectáculo que tan buenas críticas tiene. Pablo, un auténtico placer haber charlado contigo. Igualmente. Que vaya muy bien en Valencia. Venir fresquitos, porque aquí está cayendo ya una que no es ni medio normal. Y que lo disfrutéis muchísimo, porque en el Flumen nos van a tratar de auténtica categoría. Un abrazo muy grande. Un abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. La cita, Flumen, a las 8 de la tarde, el próximo jueves, Mediterráneo, a cargo de Belter Souls. Hoy hemos hablado con su director, Pablo de Torre. Bueno, pues después de esta entrevista con Pablo, todos a Flumen, ¿eh? A Flumen el jueves a las 8 de la tarde. Mira, otra cosa no, pero fresquito allí dentro, con la que está cayendo. Por cierto, gracias a nuestros oyentes, que nos están mandando algunos y algunas reseñas de los libros de Eva García, donde en todos pone que es literatura de fantasía. Pero como los periodistas no nos leemos sus libros, no sabemos qué... En fin, dejémoslo ahí. Nos vamos a ir al informativo para saber qué se cuece en el mundo, que estamos un poco loquillos últimamente. Y a la vuelta, por supuesto, el profesor Salvador Gil Gironés para hablarnos de la tecnología. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. El Puerto de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda, con una exposición que combina ironía y humor con información sobre actuaciones reales en sostenibilidad. Consciencia en Verd, conciencia por el medio ambiente. Exposición Consciencia en Verd, Puerto de Valencia, edificio del reloj, del 2 al 29 de junio. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Las hostilidades entre Israel e Irán continúan por 11º día consecutivo en un enfrentamiento que está escalando en las últimas horas tras el ataque estadounidense a 3 instalaciones nucleares iraníes. El ministro iraní de Asuntos Exteriores ha viajado a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin y allí ha encontrado el apoyo del presidente ruso. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством. Asegura que Rusia está dispuesta a ayudar al pueblo iraní. Putin ha condenado los ataques contra ese país como una agresión no provocada y ha asegurado que no tienen justificación. Sobre el terreno, Israel e Irán continúan con sus ataques cruzados. Teherán ha vuelto a atacar a Israel mediante una ofensiva con misiles que han hecho sonar las sirenas por todo el país. Han sido alrededor de 15 misiles lanzados en 4 oleadas, de los cuales 7 han impactado en Israel sin que se hayan reportado heridos. El ejército niega que el sistema de defensa aérea esté fallando y pide a la población que se mantenga en sus refugios. Tras este ataque, Israel ha comenzado a atacar objetivos iraníes. Todo ello lleva al barril de referencia en Europa, al Brent, a subir a esta hora con fuerza arriba en 1,06%, $77.83. Subida del petróleo que lleva a las plazas europeas a operar con tímidos recortes. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EAE Business School.
general, la verdad es que el mercado está reaccionando de una manera bastante suave a todo lo que está pasando en el mercado. Desde la bolsa, casi el que más está reaccionando es un poco el precio del petróleo, quizás por razones obvias, pero ni el dólar se mueve mucho, ni tampoco el precio del oro, y prácticamente las bolsas ahora mismo están conteniendo las expectativas de bajada. Con todo, vemos al IBEX 35 ceder en tiempo real un 0,17% a 13.826 puntos, caídas del 0,51% para París. El DAX alemán se deja un 0,34%, mientras que el Eurostoxx 50 cede un 0,19% a 5.223 puntos. Dentro del IBEX 35 es Indra quien lidera los recortes con una corrección del 2,63%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla. Endesa sube con fuerza, la eléctrica arriba un 1,28%, $27.64. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,3%, se compra y vende a esta hora a $1,1466. Otras noticias. El que fuera número 3 del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha declarado ante el juez Leopoldo Puente y ha respondido a las preguntas del magistrado, su abogado y la Fiscalía. Su declaración ha durado poco más de hora y media y ha declarado para colaborar con la justicia, pero ha asegurado que no se reconocen las grabaciones, insinuando que podrían haber sido manipuladas. Es el mismo argumento que utilizó en su momento Santos Cerdán. Asimismo ha negado todo, tanto haber recibido ningún tipo de mordidas como haber participado en adjudicaciones irregulares de obras. Por su parte, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar las acusaciones populares. Por otro lado, han pedido prisión para ambos, pero la Fiscalía se ha opuesto. Ahora el juez debe decidir. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. ¿Lo has imaginado? Daunic.com. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia.
¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Pasan 7 minutos, casi 8, de la 1 del mediodía de este 23 de junio, postrimerías del gran día de San Juan. Y le damos ya la bienvenida al profesor Salvador Gil Girones. Salvador, muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Te oyes bien? Me oigo, sí, perfecto. Que ya es suficiente, sí. ¿Cómo estás? Aún no estoy sordo. Estoy bien. ¿Cómo celebras tu San Juan? De lunes. Bueno, San Juan, pues mira, escuchando los castillos y los cortes de calles, que me recordaba un poco aquello que decía un madrileño que decía que no entendía muy bien Valencia porque siempre que venía aquí había calles cortadas, ¿no? Y es verdad que cualquier motivo es bueno. Pero yo creo que, por ejemplo, ayer en mi calle había un jaleo tremendo de chiquitos. ¿Ayer? ¿Pero ayer era Corpus, en Valencia? No, el sábado. El sábado sí. Un jaleo que había allí tremendo, Qué guay. Incluso con baños, con piscinitas. Qué bien, ¿no? Sí, fresquito, está fresquito. Bien, hay que darle vidilla al barrio. Era animado, sí, estaba muy animado. El barrio estaba muy animado. Y no era el único, había otras calles por allí que también estaban muy... igual, de fiesta. Muy bien. Cualquier motivo es bueno. Además de verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, y hoy en concreto, y hoy y mañana, hoy por lo menos, había poca gente. Menos de lo normal para ser un lunes, ¿no? Y también debo decir que el viernes... Ha cogido puentaco ahí la gente. Bueno, el viernes se me ocurrió a mí salir de Valencia a las 4 por ir a visitar a mi hermana. Y recuerdo yo que desde todo lo que era Ausiàs Marc, 30 minutos. 30 minutos. Pensé que era un accidente, pero no, nada de accidente. Es la salida sur y bueno, pues la calle de la Avenida de la Plata, la calle que viene del puente este, que no me acuerdo de cómo se llama, pero viene de Serrerías y todo eso, a reventar. Y claro, salían todos allí y ibas tú en línea recta y claro, se te cruzaban por el medio. No había manera. En fin, mucho tráfico. Y era eso. Han acabado los colegios, muchos. Yo diría que la mayoría, y habían cogido el coche, pero para salir pitando, ¿eh? Hombre, claro. Pitando. Hay ganas de... Es que además hace mucho calor y cualquier lugar que haya playa o piscina... Sí, hace mucho calor. Mucho calor, ¿eh? Sí. Bueno, pues, profesor, vamos allá. Bueno, pues todo suyo. Podemos empezar por el hilo dental. Como Venga, va. Un producto estos... bueno, ya la semana pasada traje lo de la moto, pues ahora vamos a lo del hilo dental, que es lo contrario. Bueno, que no tiene nada que ver con la moto, pero bueno, el hilo dental... Estamos viendo imágenes en el streaming. Efectivamente, que es un elemento que mucha gente, yo creo que aún no conoce, ¿eh? Eso lo puedo asegurar porque a veces hemos comentado... Es verdad que no todo el mundo necesita el hilo dental, porque tienen los dientes muy juntos, muy justos y posiblemente no los necesite. Pero yo creo que hay una cantidad bastante elevada en proporción de gente que sí que lo necesita. Yo, por ejemplo, lo necesito y lo uso bastante. Es decir, lo uso prácticamente casi todos los días por limpiar bien las ranuras que hay entre los dientes, ¿no? Entonces, bueno, han puesto en marcha un producto que es un hilo dental que tiene la característica de que que conste que los hilos dentales son muy finos, es decir, hasta el punto de que yo
de todos los hilos dentales, algunos no los puedo utilizar porque son un poquito gruesos. Entonces yo utilizo uno muy fino. Bueno, me pues, pasa con el cepillito también, el interdental. Efectivamente, que hay unos cepillitos así. Tienen sí. diferentes... Sí. Bueno, pues este en concreto es muy fino. Pues dicen que es posible que hay ahora ya hilos dentales que, bueno, que se pondrán digamos, a la venta en breve, y que tienen dentro una característica, y es como una especie de subhilo, de hilo intermedio, que lo que hace es extraer ciertas partículas de la saliva y analizarlas mediante unos electrodos y demás, y te aporta datos biométricos o datos que pueden ser interesantes para la salud. Y uno de ellos es el que están probando y que funciona, es el nivel de cortisol, que viene a ser un poco la medida del estrés. Es decir, que ya el hilo dental podría tener otras aplicaciones más allá de impedir que se acumule ciertas partículas, cierta suciedad entre los dientes, que van a terminar afectando, digamos, a lo que sería la salud, no solamente de los dientes, sino también la salud de la persona que no se acaba de limpiar bien los dientes, ¿no? Entonces, lo que dicen además es que no solamente es que ahora ya mide el cortisol, sino que es posible medir otros, me parece razonable, otros datos biométricos, como por ejemplo, pues el cáncer. Si tuvieras, digamos, un principio de cáncer, o tuvieras ciertas partículas que dieran a entender que deberías hacerte un análisis. Con esto de, por ejemplo, lo de la cebolla y tal, el otro día, Nacho... Lo de la cebolla viene después. Bueno, pues nada, para luego. No, dime. No, continúe. No, pero ¿por qué decías lo de la cebolla? No, porque el otro día Nacho nos comentó que hay coches que se hicieron con cáñamo. ¿Con cáñamo? Y está acreditado en los años 40. ¿Qué parte del coche? Todo lo que era el material de carrocería empleaban una aleación de cáñamo. Es que yo recuerdo unos coches que parecían de madera, hecho, es verdad. Él me puso, vamos a hablar de coches y porros. Digo, Sí, ¿cómo que digo, de carreras, pero es del verdad. Fast to Furious, una cosa de esta. Yo recuerdo un coche que tenía elementos que parecían, y no estaba seguro, pero que podrían ser de madera, efectivamente. Acreditado. Sí, pero eso estamos hablando de... años 40. Sí, yo recuerdo años 60, algún coche de esas características que podía ser un poco como madera en ciertas partes de la carrocería y demás. ¿Sí? Es posible. ¿Y eso qué tenía que ver con la cebolla? Porque la cebolla nos va a salvar, como También, nos salvaba la carrocería. También podría ser que hubiera carrocerías de cebolla. Es que me has un poco confundido cuando has dicho lo de cebolla. Pero Perdón. sí. No. Pues tengo otra que te va a confundir más. Vale, aquí lo que está claro es que hay ciertas partículas en la saliva que pueden ser indicadores de ciertos datos biométricos muy interesantes para la salud, y por lo tanto que habría que aprovechar. Si tú utilizas, podría hacerse también con el cepillo de dientes, pero bueno, el cepillo de dientes no lo han probado todavía, esa forma de hacer análisis, y en el hilo dental sí, porque hurgas ahí en la parte de entre dientes, y bueno, de momento eso es lo que están a punto de lanzar a nivel ya de prueba piloto de producto, ¿no? A mí me ha parecido interesante, primero por lo que significa que hay que cuidar la dentadura. Sí, y la verdad es que en este momento es una exageración. Es decir, yo voy alrededor de mi casa, entre las, digamos, las casas de estética, las casas de uñas, las clínicas de dentales. Es impresionante, si es que no hay otro tipo de comercio. Bueno, a veces alguna óptica y alguna cosa de llaves, pero la mayoría son, iba a decir, dentólogos. No, pero de todas maneras es más importante de lo que parece, porque para empezar, profesor, el tema de la dentadura, cuando un deportista profesional, pues un jugador de fútbol, baloncesto, lo primero que les miran son los dientes, porque pueden ser foco de enfermedad y de lesiones. Correcto. De hecho, no voy a decir los datos, pero hay un experto en la boca, o sea, un estomatólogo, pero no es exactamente un estomatólogo, que tiene clínica en Benidorm y que está especializado precisamente en todo el tema de cómo los dientes o la boca puede afectar a la salud del individuo. Es decir, yo supongo que cualquier dentista y cualquier estomatólogo también lo sabe, pero vamos, que este está exclusivamente especializado, no en... Bueno, o sea, hablando de salud, y ya le dejo que hable de la cebolla. ¿Usted conoce al fundador de Telegram?
Bueno, lo conozco, sí. Lo conozco por la prensa, no conozco personalmente. Pavel Durov, sí, cofundador de Telegram. Sí, señor. Confiesa que tiene más de 106 hijos y revela cuándo podrán heredar su fortuna. Efectivamente, sí. Este hombre a qué se ha dedicado. Bueno, no sé, pero bueno, la verdad a es sembrar. que... Ojo, porque dice que solamente tiene unos cuantos... O sea, dice que tiene más de 100 hijos, ¿eh? Pero dice que la mayoría no son, digamos... hechos, digamos, en acto de servicio, sino que es un servicio que proporciona a través de la inseminación artificial. Es decir, la mayoría de hijos, él ha tenido 3 matrimonios, creo, y ha tenido, pues no sé si menos de 10 hijos de los matrimonios. Pero dice que los otros también tienen los mismos derechos que, él dice los mismos, sí, los mismos derechos que podrían tener sus hijos naturales, ¿no? Y entonces dice que a esos más de 100 hijos les va a proporcionar una parte de la fortuna. Pero pone un pero, y es que lo hará dentro de 30 años. Es decir, bueno, a lo mejor dentro de 30 años están todos muertos ya, o sea que no creo, pero bueno, que no es una cuestión de decir cuando yo me muera, sino dentro de 30 años. O sea, si él se muere antes, aún habría años. Bueno, esto de... venga, va, vamos a mí allá. me ha llamado mucho la atención esta noticia porque dice, más de 100 hijos recibirán parte de su herencia. Y es, efectivamente, es Pavel Durov. Pero venía también porque es una noticia que dijimos recientemente que tenía vínculos con los servicios secretos rusos. Es decir, que yo siempre he dicho que todo este tipo de redes sociales podían tener puerta detrás, declarada o no declarada, y que hubiera una relación con ciertos servicios de inteligencia. Bueno, pues parece ser que a través de terceros, de empresas terceras, no directamente a través de la red social, podría haber una cierta vinculación con los servicios secretos rusos. Pero estos son dimes y diretes, o sea que podría ser, y parece que podría ser, pero bueno, no está demostrado. Vale, esta sería una cuestión. Y ahora vamos a la cebolla. Venga, va. La cebolla es... hay un mensaje que dice: la vida está llena de sorpresas inesperadas. Y estas sorpresas a veces nos traen alegría, mientras que otras veces nos plantean desafíos. La clave está en descubrir la fuerza que hay dentro de nosotros para superar estos retos. Y termina diciendo: cierra los ojos e intenta encontrar esto que se dice a veces de la paz y la felicidad. Bueno, pues esto es un mensaje que han escuchado bastante gente que llama a Irán. Es decir, cuando en los días previos y en el día del ataque de los americanos ya había un cierto control de lo que serían las redes sociales y sobre todo los servicios de telefonía, para evitar que hubiera una información que diera pistas de cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese es un mensaje que no se sabe muy bien, que podía haber puesto directamente alguien en Internet o directamente los servicios proiraníes o quien fuera. Pero es un servicio de que daba a entender de que había una cierta problemática en lo que serían las conexiones de Internet y las conexiones de telefonía con Irán. Y todo era, digamos, un anticipo de lo que podía ocurrir, y lo que ha ocurrido ya. Bueno, el hecho cierto es que la cebolla, yo le llaman bueno, no he sido yo el original, sino la cebolla es lo de las capas que decimos, ¿no? Tienen más capas que una cebolla. Entonces, el sistema de defensa israelí se basa en una serie de capas, ¿no? Que si te parece puedes poner exactamente, ese es el dibujo donde se presentan las capas que puede tener el Estado israelí para su defensa aérea, ¿no? Entonces tiene 3 sistemas de lanzamiento de misiles para perseguir a los misiles que le llegan a él. Entonces ellos tienen, por decirlo de alguna manera, antimisiles, o sea, misiles que van a perseguir a los misiles, y tienen de 3 niveles. Los de menos de una cierta distancia, unos 70 kilómetros, los de menos de otra distancia, que yo no acabo de ver la distancia que la segunda. Cualquier, yo se lo digo. Sí, la de 300 kilómetros, que le llama la onda de David, la de 70 kilómetros, que es la domo de hierro, y la de unos 2.000 o 2.400 kilómetros, que es el sistema Arrow. Los 2.000 kilómetros viene, porque yo lo miré ayer, es que la distancia que hay entre Tel Aviv y Teherán es unos 2.400 kilómetros. No, unos 2.000. O sea, aún le sobran 400 kilómetros.
Pero bueno, esto ¿Y entonces por qué se han caído en Israel misiles? Vale, y ahora vamos a Ahora eso. vamos a El eso. otro día me preguntaba a mí un hijo mío, ¿y cómo persiguen? Bueno, por terminar esta digamos, diapositiva, conviene también saber que los sistemas, esos 3 niveles, esa cebolla, esas 3 capas de la cebolla, no van siempre a la misma altura. Es decir, los que van hasta 70 kilómetros suelen ir a una altura de 10 kilómetros. O sea, hasta 70 kilómetros de distancia, unos 10 kilómetros de altura. Hasta 300 kilómetros van a una distancia, a una altura de 15 kilómetros. Y los que van a 2.000 kilómetros suelen ir, son sistemas balísticos y por tanto van a unos 100 kilómetros de altura. Entonces, esto sería un poco el esquema básico de las capas de la cebolla. Y ahora, si pasamos al sistema, a la otra diapositiva, en la cual se puede ver, no sé si lo tengo ahí, no sé, a ver. Bueno, el hecho cierto es cómo funciona el sistema de defensa aérea. Y es, cuando sale, es que no sé si hay una diapositiva ahí. Ahora se lo digo. Cuando sale el misil por ejemplo, de Irán. No hay más. Vale. Tenemos un vídeo. No, pero el vídeo creo que es el de... No, pues solo hay 2 diapositivas. Es el de SpaceX. Sí. Creo que es el de... No hay más. Pues es un sistema parecido al de SpaceX. Y es que cuando sale un misil del enemigo, por decirlo de alguna manera, que en este caso sería Irán, inmediatamente los sistemas, digamos, de detección, los sistemas de radar y los sistemas de satelitales, lo que hacen es perseguir a ese misil. Entonces, si ese misil tiene un destino, lo que hace el sistema de la cúpula, que le llaman la cúpula de hierro, pero son los sistemas antibalísticos, lo que hacen es seguir la trayectoria, fijan la trayectoria, determinan dónde va a ir, digamos, el destino final, y eligen. Si realmente pensaron que en un momento determinado es que lo que busca el lanzador de los misiles es saturar el sistema. Por lo tanto, no va a lanzar uno, sino que va a lanzar varios. 100. No, si puede lanzar 100, va a lanzar 100. Y además los va a lanzar desde diferentes sitios. Por lo tanto, el sistema de defensa lo que tiene que hacer es determinar la trayectoria, buscar el destino, y si el destino está desenfocado o no es un destino, digamos, militar o humano que pueda causar muchos daños, incluso lo deja pasar. Y ellos buscan, sobre todo, utilizar los misiles que tienen disponibles, ya sean Arrow, sean de otro tipo, en aquellos que sí que tienen un destino importante, ya sea de personas, por ejemplo, puede ser un edificio, puede ser digamos, el cuartel general, puede ser un hospital y tal. Y a esos sí que intentan interceptarlos. Y lo que hacen es que van buscando la trayectoria y el otro misil va persiguiendo. No sé si recordáis que hubo no sé si fue hace un año o así, que ya hubo un lanzamiento de misiles de Israel a Irán y de Irán a Israel. Me acuerdo porque comentamos, es que me acuerdo de esto, es la onda de David, hierro, la onda de David, que la habían traspasado, porque todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Y usted comentó, porque han tirado lo que han nos saturado, han claro. intentado saturar, lanzan 100, 200 y claro, las cúpulas estas están pensadas para un número determinado. Pero aquí lo curioso es que buscan una trayectoria, la marcan la trayectoria, la determinan, buscan dónde es el destino y fijaros que eso estamos hablando de minutos. No sé si os acordáis que en aquella época, en aquel momento, los ingleses y los franceses utilizaron aviones suyos para interceptar ese cúmulo de sistemas balísticos, de misiles. Y bueno, muchos de ellos los interceptaron. Esta vez no han necesitado ni a los franceses ni a los ingleses, o por lo menos no se han prestado a los ingleses y los franceses. Es decir, que directamente lo ha hecho el ejército israelí. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que es tecnología muy avanzada. Es decir, ahora los Estados Unidos están intentando crear también una cúpula de hierro o una onda de David con un sistema parecido, que es, pues eso, que cuando salga de algún sitio que detecte un satélite, un misil que tiene la dirección hacia Estados Unidos, pues lo primero es hacer un seguimiento, segundo, determinar la trayectoria, tercero, determinar el destino y en función de cuál sea el destino, digamos, interceptarlo de una manera o de otra, ¿no?
Si pueden interceptarlo siempre, pues mejor, pero es que hay muchas veces que va a ser imposible, que van a tener que elegir a cuál interceptar y a cuál no. Y en algún caso, como recientemente, puede ocurrir lo que ocurrió el otro día, y es que un misil cayó en un hospital. Es decir, no pueden impedir que parar todos los misiles, eso es casi imposible, porque es todo un sistema en muy poco tiempo, y sobre todo los balísticos que van a mucha altura y a mucha velocidad, pues dan menos tiempo para hacer el seguimiento, para determinar la trayectoria, para determinar el destino y decidir cómo interceptarlo. Bueno, yo creo que ahí esto va a avanzar muchísimo, porque además eso permite hacer otro tipo de inteligencia y de innovación, pero bueno, eso va a durar bastante tiempo, porque creo que ahí vamos a tener una base de experiencia importantísima, ¿no? Bueno, pues esa es una parte de la cebolla. Yo creo que en el tema de la cebolla no hay mucho más. Bueno, sí, hay otra parte que es también pura innovación, que son los B2, que son los aviones estos que prácticamente pasan desapercibidos, que además cuando salen esos aviones no salen solos, sino que salen con decenas de otros aviones para despistar. Es decir, los radares lo que están detectando son otros aviones, mientras que por el medio van unos aviones que son prácticamente indetectables y además tienen unas misiones muy especiales, ¿no? Pues estos aviones han lanzado lo que se llama la GBU-57, que pesa 13 toneladas. Cada bomba pesa 13 toneladas. Que se dice poco, pronto. Han lanzado 14 bombas GBU-57. Y en el fondo pensar la de toneladas que llevaban, y no eran muchos aviones, porque aviones B2 creo que hay, no sé, son 16 o 20, es decir, no hay muchos. No, primero que no se fabrican más porque no los pide nadie. Ahora los europeos con eso del 5% de gasto de defensa a lo mejor compran algunos. Bueno, que lo pague. Que lo pague, sí, efectivamente. Ya nos han tirado de las orejas también, pero hoy es un día histórico, 20 años del matrimonio igualitario. Ah, bueno, para eso sí que estamos. ¿Era hoy? ¿Hoy? Se celebra otro día, pero hoy se cumplen 20 años. Sí. Vaya, no sabía que era hoy, el día 20. Bueno, pues las 14 bombas estas han caído en suelo iraní y parece que han destrozado lo que serían las bases nucleares de Irán. Pues a ver si es verdad y nos deja, entre unos y otros paran ya un poquito, porque, profesor, sí. No tiene buena pinta la cosa, ¿eh? No, porque si cierran el estrecho de Hormuz y realmente nos sube el petróleo, nos sube la gasolina, otra vez. Y eso son repercusiones casi seguras que vamos a ver. Y no solo eso, sino que hay muchas empresas europeas, bueno, si paran eso tampoco pasa nada. Yo voy por la calle y todo lo que veo son coches chinos. No sé si tiene la misma sensación, pero yo todo lo que veo son coches chinos. Porque son baratos y aparentemente, pues también lo ha contado Nacho varias veces, parece que son de gran calidad. Luego no hay servicio técnico, no hay piezas de repuesto. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que he oído yo. Y no valen ni para chatarra, que dice aquel, ¿no? No, yo una vez alquilando coches, que estuve, digamos, un mes que no tenía el coche y tuve que alquilar varios, y recuerdo yo que cogí varios chinos, y uno de ellos era el MG, ¿no? El MG. Entonces, el MG, lo que ocurría es que cuando iba bien y de repente cuando ibas a subir una cuesta, aquello no iba ni cara al aire, es decir, que te pasaban todos. Y bueno, también es porque la potencia que le ponen es menor, te da muy buena apariencia el coche, pero luego, como tú dices, pues el motor no es el que es, en fin. También el modelo. Efectivamente, sí. Bueno, pues vamos a ver, aquí la cuestión de las bombas estas es que son bombas muy singulares y que tiene un efecto muy destructivo en lo que serían las capas superiores, ya sean búnkeres o sea lo que sean. Bien, como tú has dicho, veremos esto cómo acaba. Pero bueno, aquí la tecnología tiene mucho que ver. Es decir, yo creo que Trump se ha sentido superior, como los israelites, y vamos a verlo porque esto de la tecnología puede ser que... Profesor, ¿y se ha enterado de la noticia de que parece ser que presuntamente Elon Musk va a buscar asilo político en Rusia? ¿Elon Musk? ¿En Rusia? Sí. No he oído esa noticia. ¿Dónde está? Sí. Ahora se la busco y se la paso. ¿Qué pasa? ¿Que lo van a perseguir en Estados Unidos? Eso es lo que hay por ahí. No sé, bueno, yo quizás a lo mejor es que Rusia le hace una oferta buena porque aquí estamos hablando de... Dice, un diputado ruso asegura que Elon Musk puede recibir asilo en Rusia en caso de necesidad. Estamos dispuestos a... Es que parece ser que está por allí. Que está en Rusia. Ya, pero bueno, yo creo que, bueno, no digo que no,
que no pueda ser, porque eso nunca se sabe, eso depende de sus intereses. Ya, mire, le manda el B-12S también allí a Rusia. Ya. No, fíjate, vamos a ver, Rusia tiene lo que sería, digamos, bases también de lanzamiento, que de hecho han utilizado los americanos hasta que Musk empezó a hacer sus lanzamientos. Es decir, que no sería una idea descabellada, ¿eh? Yo no, vamos, como diría la Montero, no pondría mis manos la mano en el fuego, porque más no se fuera a Rusia. Si va a ir a la unidad de quemados acabaremos todos en la unidad de quemados, sí. Más cositas, profesor. No, bueno, ahí había lo de Cuba. Es decir, a mí me resulta curioso, vi una foto de Cuba, de unos chiquitos que estaban digamos, en una especie de patio y demás, un jardín, y entonces había 10 o 12 chiquitos todos con el móvil, ¿no? Entonces esto me recordó mucho aquí, recientemente, yo creo que hace 2 o 3 años pusimos aquí una foto de unos chiquitos en el Museo del Prado, que estaban todos sentaditos en el medio de una sala llena de cuadros de mucho nivel, muy caros, de estos que son de mucha categoría. Y recuerdo que estaban todos mirando el móvil. Bueno, pues allí en Cuba estaban todos chiquitos en un jardín y no es que estuvieran jugando y tal, sino todos mirando el móvil. Y la noticia era o gigas, o sea, o datos o comida. Es decir, que en un país que no es muy desarrollado, te encuentras con que la cultura termina equiparándose, sobre todo la cultura tecnológica y de uso de las redes sociales, de Internet y tal, termina equiparándose a los occidentales, bueno, y a otros países, porque China no es occidental, no le llamamos occidental, y sin embargo puede tener la misma cultura tecnológica, y los ves a los chiquitos haciendo exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Que allí los gigas son caros. Es decir, cosa que aquí también pasaba al principio. No sé si os acordáis que al principio todos íbamos mirando el teléfono a ver cuánto gastábamos, no llegábamos a final de mes. Esto es como lo del pasaporte, te dan 30 bonos y al final digo, oiga, no, pero si usted necesita más, le damos más. Puedes hacer como el de Telegram, ir repartiendo por ahí, por el mundo. Bonos para... Ese no necesita pasaporte, o sea que... Bueno, pues... Aquí en es este un caso, pasaporte en sí mismo. Para que veamos lo que puede significar, digamos, el acceso a Internet, que lo damos por hecho, que lo damos como una cosa natural, pero que como nos venga un apagón, que por cierto allí en Cuba también lo tienen, yo todavía no entiendo muy bien qué pasa en Cuba, cuál es digamos, la conciencia que tiene, digamos, los ciudadanos como para no avanzar más y poder disponer de ciertas cosas, como por ejemplo pues el Internet libre, o acceso libre o a unos precios asequibles, pues, con cuotas de datos que sean interesantes. Pero yo le he traído la noticia para que pensemos que eso no es universal, es decir, que lo que tenemos nosotros no es... Sí, es verdad que puede haber más de 100 países o incluso más que tengan un acceso muy fácil a Internet y tal, pero ya vemos que no son todos. Y ahí tenemos a un país como Cuba que no tiene ese acceso o esa facilidad. Bueno, yo conozco a uno que está ahora en República Dominicana, no voy a decir quién, y recuerdo yo que bueno, allí sí que hay muy, muy buen acceso a Internet. Por cierto, República Dominicana, que está muy utilizado por los españoles para fugarse allí, tener la doble nacionalidad, etcétera. Bueno, pues sí que hay muy buen sistema de fibra, muy buen sistema de acceso a datos y tal, pero insisto, no pensemos que eso es universal y para siempre. Hay que protegerlo y hay que cuidarlo, y que eso es como lo de las energías renovables, que también hay que buscar un equilibrio entre todas ellas. Bueno, esa es otra noticia. Bueno, Trump es la tercera vez que le otorga a TikTok una prolongación de tiempo. ¿Pero TikTok no es chino? Sí, pero él le da, digamos, 3 meses más para que lo compre alguien en Estados Unidos. Por lo visto no le sale el comprador, y menos ahora si Musk se va a Rusia. Musk lleva sus intereses porque él siempre había pensado que lo compraría Musk, pero por lo visto Musk no está... Están enfadados, ¿eh? Sí, ya no son amigos. No está en esa línea y no creo que lo compre. Pero en fin, ya tiene 90 días más, la tercera prórroga. Y en total hay que pensar una cosa, no lo tiene fácil porque hay 170 millones de usuarios americanos de lo que sería, digamos, el TikTok, y que por otra parte tiene usuarios, digamos, muy... ¿Usted tiene TikTok, profesor? Yo no.
Tendremos que hacer uno. Sí, no entra en la nunca sección de tecnología. Ah, bueno, pues haremos uno. Está chulo, ¿eh? Sí. Nada, hay que hacer uno de... No, yo no tengo nada contra TikTok. Lo que pasa es que en este momento yo en las redes sociales, que sí que estuve con muchas cuentas y tal, en este momento no... Además, todas tienen sus problemas, sus ventajas. Yo estoy ahora más en lo que esta noticia que te había dicho, y es que... ¿cómo es? WhatsApp, prepárate para ver anuncios en WhatsApp. Vamos, yo no soy un usuario muy, digamos, muy frecuente de WhatsApp, pero es verdad que todos los días abro WhatsApp, miro y tal, ¿no? Entonces, allí he detectado que, bueno, aparte de que ahora WhatsApp ha decidido que va a poner anuncios y que los va a poner no en los chats, es decir, no te va a afectar a los chats tuyos que tengas con un amigo o con un grupo y tal, sino va a afectar fundamentalmente cuando uno abre el chat. A la izquierda tiene lo de los estados, lo de los reels estos y lo de, digamos, las novedades que llaman. Entonces, en esa zona sí que va a poner anuncios. Incluso va a poner la posibilidad de que te suscribas a ciertos, digamos, a ciertas empresas o a ciertos chats que te puedan, digamos, interesar. Entonces, yo veo más ese tipo. A mí me gusta más el WhatsApp porque en el fondo lo tienes más o menos controlado. Es decir, yo tengo a lo mejor 200 o 300 teléfonos conectados porque he tenido mucha relación con mucha gente, muchas actividades. No, yo son 200 o 300. Y entonces, en la parte de arriba donde aparecen los estados, pues frecuentemente me aparecen muchos. Por ejemplo, el tuyo. Entonces, si tú subes a un burro, pues yo me entero que te subes al burro, con perdón, que es el caballo. Pero vamos, que... Un rosí. Ni dona ni rosí, ni res que venga de allí, ni... Bueno, el hecho cierto es que a mí me gusta esa sección porque pues ves a un grupo que más o menos has tenido alguna relación con ellos, amigos, conocidos, familia, y no es invasivo porque solamente lo ves si tú quieres. Si no quieres, no lo ves. Mientras en muchas otras redes sociales, lo que tú cargues, salvo que lo pongas en privado, lo va a ver todo el mundo. Y a lo mejor pues no te interesa o sí que te interesa. Bueno, pues profesor, hasta aquí hemos llegado. Es verdad, sí, nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Bueno, Pero pues nos hemos pasado muy a gusto. Perdón un minuto, antes de... ¿Tienes lo de la órbita de... El vídeo. Del vídeo? Sí. Porque es que este tema es importante. El otro día explotó la nave de Starship, sí, pero en tierra, mientras estaban cargando... Mientras estaban cargando gasolina. Una falla. Vale, pero... Mal quemada. Pon ahora la siguiente, que es una órbita. Creo que no hay más, profesor. ¿No está la órbita de... Ya, pues yo creía que había pasado la órbita. Bueno, pues lo traeré la próxima semana para que veamos la importancia de esta explosión. Es decir, no es una explosión cualquiera. Es que resulta que tienen que tener unos plazos para terminar, digamos, el lanzamiento de Starship para poder ir a Marte, y tendría que salir antes de, creo que es en diciembre del 26. Entonces hay todo un programa muy establecido y como no se cumplan las fases, está la cosa fastidiada. Por eso posiblemente a ver si Musk está pensando en irse a Rusia por ver si le ayudan a hacer eso. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Pues nada, profesor, un abrazo muy grande, vaya por la sombra. Sí, que los hechos al sol se secan. Pero aparte es que hace una calorata importante. Verdad, de verdad. Bueno, que no lo hemos dicho, hoy en la báscula del infierno, profesor, enhorabuena. Enhorabuena. Sí, es verdad, hemos mejorado ambos dos, así da gusto. La semana que viene más y mejor. Así. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Que en junio empiece el calor, el tardeo, los conciertos, es algo que ya te esperas. Pero hay algo que va a suceder solo este mes. Único, inesperado. Un ZR-V híbrido, el subcoupé de Honda con maletero para 4 maletas llenas de buenos momentos, ahora por tan solo 36.900 euros. Honda ZR-V solo en junio espera lo inesperado. Consulta condiciones y prueba en Honda Quadis Hipertecno, en Tres Cruces 44. ¿Te gustan las bandas sonoras?
Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. El Port de València dedica el mes de juny al medi ambient i ho fa de la mà de Mafalda, amb una exposició que combina ironia i humor amb informació real sobre actuacions en sostenibilitat. Pren consciència en verd pel medi ambient. Exposició Consciència en verd. Port de València, edifici del Rellotge, del 2 al 29 de juny. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Conecta con la música, gastronomía, naturaleza, cultura y vino de Tierra Bobal. Del 27 al 29 de junio en Tierra Bobal Fest, una experiencia única en el interior de la provincia de Valencia. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Últimamente me he estado preguntando, cuando alguien se va, ¿lloramos por su muerte o por el vacío que nos deja? Esto que estáis escuchando es el tráiler de Tóxico, una película dirigida por Lorenzo Lerin. Y para hablar de cine, ¿a quién vamos a llamar? A nuestro Ramón Ferrer. Ramón, muy buenas. Muy buenas, Juanfran. ¿Qué tal? Muy bien, Ramón, aquí al fresquito. ¿Qué nos puedes contar de esta película? Pues esta película es un thriller angustioso, trepidante, claustrofóbico, te deja clavadito en tu butaca. Y bueno, se va a poder ver en una premiere especial el próximo miércoles 25 a las 7 de la tarde en el Teatro Principal en la 40ª edición de Cinema Jove. Pues tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Tenemos con nosotros al director. Pues todo un lujo. Pues todo un lujo. Lorenzo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de estrenar. Nervioso, como siempre, antes de mostrar tu trabajo. Pero con ganas de que la gente me diga qué le parece. Ramón, todo tuyo. Lorenzo, muy buenas. Buenas tardes. A ver, ¿la película es tu ópera prima? Porque no lo parece, ¿eh? Pues muchas gracias, sí, es mi ópera prima.
además realizas el guión de la película. Sí. Bueno, empecé el guión hace 5 años, luego ya me descubrí un poco la complejidad de dirigir y demás, y pues estuve haciendo un tiempo cortos, y luego ya pues nunca te sientes preparado para dirigir una película, pero bueno, cuando me sentí un poco más preparado, pues retomé el guión y la película y me entré. La verdad, hay que decirte, Lorenzo, que me gusta siempre hablar de los carteles de las películas, que yo creo que son importantes, y esta acierta plenamente porque el cartel te va a transportar a ese suburbio, a ese mundo tan oscuro que vamos a poder disfrutar durante casi más de hora y media. Sí, bueno, al final los carteles, me gusta mucho que nombres los carteles porque no lo habían dicho en ninguna entrevista y sí que la verdad que los carteles, bueno, intento tampoco que no cuente mucho, pero sí que sea que refleje la identidad de la película, ¿no? Que al final es complicado, pero bueno, he tenido la suerte de encontrar un gran diseñador, que es Octavio Terol, que vamos, es un gusto y seguramente repita con él en la siguiente. Lorenzo, ya nos has contado que es tu ópera prima. ¿Cómo nace la idea de Tóxico? ¿Te has inspirado en alguna historia, algo que has visto, algo que te ha llamado la atención? Bueno, sinceramente, hombre, al ir de temas tan turbios, ¿no? Y las drogas y demás, no he tenido en ese caso la desgracia de vivir situaciones así. Y ha sido más por un tema de interés y atracción sobre el tema, incluso morbo, por así decirlo, de eso, pues hay gente que pues se arranca con más películas de acción o dramas o incluso temas sociales. Yo me sentía en un momento de mi carrera, al estar empezando, que no me sentía con la madurez de intentar dar lecciones morales, y pues al final, llevándolo un poco al tema castizo, español, pues personajes de este estilo me veía más capaz, ¿no? de hacer una historia más pequeñita, pero con personajes de este estilo. Ramón. Hay que decir, Lorenzo, que la película es un thriller muy angustioso. Yo recomiendo sobre todo el clímax final, que es alucinante, la verdad, te deja clavar la butaca, pero también en ella también se respira y hay ese humor negro que creo que también es necesario en la película. Pues la verdad es que sí. Tengo que admitir que escribiendo el guión me reí bastante, aunque parezca raro. Lo disfruté muchísimo escribiendo el guión, me hacía gracia. Luego hay mucha gente que la ha visto y yo hasta llego a decir que para mí es una comedia negra, pero la gente me mira un poco como diciendo, bueno, no sé qué está diciendo, ¿no? Porque en Málaga hicimos una proyección y hubo gente que hasta se salió de la película, ¿no? En el final, por lo que tú comentabas, ¿no? De que hay gente que le parece a lo mejor pues eso muy angustioso, pero sí que tiene tintes de humor, sobre todo por el surrealismo al que llegan algunos puntos de los personajes, que normalizan lo que es en todo caso normal, ¿no? Yo también, Lorenzo, te quería comentar el reparto, que me parece fantástico. Javier Bódalo, Lucía Díez, Roberto Hoyo, Chechu Salgado, están fantásticos todos, la verdad. También tienes a Pedro Casablanc, todo un lujo, creo yo, tenerlo de secundario en ese clímax final de la película, que no vamos a contar mucho, pero también hay un personaje, si me lo permites, que me ha sorprendido muy gratamente, que habla muy poco, pero dice mucho, es la abuela. Sí. El familiar de uno de los protagonistas de la película. Sí, siempre, pues gracias, siempre me quedo con las ganas de profundizar más en todos los personajes, porque al final he tenido un presupuesto limitado, unos días de rodaje también limitados, y me hubiera, pues en el caso también, por ejemplo, de la abuela, pues tenía mucho más escrito, y pues por razones externas no pude rodar más, pero sí que es un personaje que a mí me gusta mucho, sobre todo también porque pues es muy expresivo, ¿no? Corporalmente, intento que no hable, intentaba tener cuidado con que no me quedara cliché, también porque a veces puede resultar fácil, y nada, y en general los actores, pues la verdad es que ha sido un lujo. Yo estoy un poco que no me lo creo, ha sido un sueño trabajar con actores como Pedro Boado, también muy profesionales. Cuando no había tiempo, en una toma lo sacaban todo. Se nota mucho cuando trabajas con actores, y ya no tan conocidos como por ejemplo Roberto Hoyo y John López, que para mí también, vamos, actores como la copa de un pino. ¿Y cómo, Lorenzo, cómo mezclas esa...? Porque el elenco es bastante joven, hay mucha juventud, con esa veteranía.
Bueno, al final son procesos de casting diferentes. Cuando tenía un perfil más mayor, pues buscabas también un poco actores con experiencia, que también tengan cierto nombre para el cartel, pero cuesta, y al final pues con Pedro tuve la suerte de dar con él, era un personaje que era muy importante para mí, pues por lo que tú comentas del clima, pero luego, por ejemplo, para los que no eran tan conocidos, pues hice castings privados, para el personaje, por ejemplo, de Edgar, Roberto Hoyo, el de que tiene los ojos así muy abiertos y demás, pues estuvimos como tanto tiempo buscándolo que creo que estuvimos como a semana y media de rodar y no lo teníamos cerrado. Hasta los productores me estaban llamando para decir, cambia el guión, ¿no? Porque es que no tenemos actor. Y al final, en último momento, el director de arte me pasó el contacto y hice un casting privado y el tío, en cuanto abrió la boca, dije, el papel es tuyo. Pero claro, a veces hay que aguantar y esperar a que llegue el actor que realmente sea adecuado para el papel. Pues todo un acierto, Lorenzo, elegir a Roberto Hoyo, la verdad. La primera palabra que suelta ya te pone los pelos de punta. También hay que comentar no queremos hablar mucho más de los personajes, que la gente vea la película porque va a disfrutar. Y luego dos cositas más. Primero, el rodaje. Creo que mucha gente conocerá igual algunos sitios, porque está rodado no sé si en Valencia o en la provincia de Valencia concretamente. Sí, rodamos todo en Valencia, mi tierra, con lo cual doblemente orgulloso. Bueno, orgulloso por rodarla, porque lo que son los sitios no es que sea... Yo, más que un feo, yo le llamo un feo bonito, ¿no? Porque es como sitios feos, pero que siempre intentamos que tenga como cierto encanto, ¿no? Al final, en ciertas texturas, y para mí hay belleza también en ello. Y rodamos pues en sitios como la playa, en Posa Playa, en mi propio barrio, también rodamos, que eso me gustó. Y pues la verdad es que muy divertido. También incluso pude traer a algún amigo al set y pues muy guay. Y esa canción final, que la recomiendo mucho, todo un acierto también. Poli, pues muchas gracias, la verdad. Fue complicado también trabajar con los músicos, pero un poco como con el resto del equipo. Cuando son profesionales que te lo hacen tan fácil y estás tan acorde, pues el trabajo es más fluido y más fácil. Pues, Lorenzo, que muchísimas gracias por atendernos, que sea todo un éxito. A priori tiene muy buena pinta esta ópera prima tuya. Además, este tipo de cine a mí, cuando Ramón me lo ha dicho, digo, pues es que es el cine que a mí me mola, tío. Bueno, pues que enhorabuena y gracias por hacernos disfrutar con tu trabajo y con el trabajo de los actores, con este Tóxico. Enhorabuena, Lorenzo, muchísimas gracias. Para que sea, ha sido un placer y gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, Ramón, Juanfran, ¿tú has visto pues la nada, película? La he visto. Venga, va. Pues a ti te hubiera encantado, A mí hay escenas que me cuesta, Te lo digo en serio. El clima final es tipo, no sé, películas de estas de género de cine de terror de los años 80, 90. El cine King que de toda la vida, Sí. que a ti te mola mucho. Sí, el torito pues, y demás. El torete, perdón, el torete. Elevado al cuadrado. Vale, pues habrá que verla. O sea, que me la recomiendas. Te la recomiendo. Muy bien, además gente joven a los mandos, que eso mola mucho porque los Surbizo y demás van cumpliendo años y hay que coger el relevo la savia nueva. Ramón, ¿qué haces esta noche? Pues poca cosa, a mojarme los pies a las 12 y para casa. Qué suerte tienes que vives ahí en la pedanía. Bueno, vosotros tenéis la playa en Valencia al lado también. Sí, a partir de las 7 no sé yo cómo estará para llegar ya, pero bueno. Complicado, tienes que dejar el coche a las 2 de la tarde ya. Efectivamente. Bueno, pues Ramón Ferrer, un abrazo muy grande y mañana nos cuentas cómo se vive en Puerto de Sagunto y alrededores esa mítica y esta noche tan especial como es la noche de San Juan. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Juanfran. Bueno, pues nosotros ponemos aquí el punto y final al programa de hoy, pero como siempre, Atenea, por favor, póngame los cencerros. Pues ha sido un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros en este Mañana es Tarde. Que paséis una magnífica y excelente noche de San Juan, que la disfrutéis muchísimo, mucho cuidado, también os lo digo, y sobre todo a disfrutarla. Nosotros mañana volvemos a eso de las 12:05
con un programa, pues un mañana es tarde, un guachupeo intenso. Sed felices, a las 3, tiempo de descuento con Alex Gomar, el equipo de deportes. La actualidad del deporte valenciano, vienen calentitos los de Valencia Basket con el tema del arbitraje ayer contra el Real Madrid y en detrimento del equipo dirigido por Pedro Martínez. Y a las 6, el Varadero, la actualidad del puerto valenciano de la mano de Paco Barea. Nosotros nos vemos mañana, nos escuchamos, besitos, abrazos y a seguir a la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es en este dial, mejor que mejor. Hasta mañana y feliz noche de San Juan. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh,